Entonces, vamos a ver ahora las redes de corriente directa. Para las redes de corriente directa vamos a tener lo siguiente. En el caso de las redes de corriente directa, las fuentes de voltaje y para las fuentes de corriente directa, las fuentes de voltaje y de corriente generarán señales de tal forma que éstas se comporten de manera constante, es decir, que no varíen con respecto al tiempo. Para lo cual, E de t, I F C t, V de k y de k, su comportamiento corresponderán a valores constantes. De igual forma también las IL, IL o VD. De todas estas señales, su comportamiento corresponderán a valores constantes para la red de corriente directa. Muy bien. ¿Cómo se comportaría una bobina en una red de corriente directa? En una red de corriente directa, la bobina se comporta de la siguiente forma. Tenemos el voltaje en una bobina, que es igual a la inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Si la corriente en una red de corriente directa se comporta de una manera constante, es decir, invariante en el tiempo, entonces la derivada con respecto al tiempo de la corriente es cero, lo que hace que la caída de voltaje en una bobina sea cero. Es decir, en una red de corriente directa, la bobina se va a comportar en una red de corriente directa. La bobina se va a comportar como un cortocircuito. ¿Bien? ¿Cómo se comportaría el capacitor? Bueno, tenemos que el voltaje en un capacitor es igual a 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente por la diferencial del tiempo. Muy bien, para este caso, como la corriente se comporta de 0 a t, como la corriente se comporta como una constante, entonces tendríamos la integral de las constantes, tendríamos la integral de una corriente comportándose como una constante. En este caso nos va a dar una carga inicial, o simplemente la carga del capacitor entre la capacitancia. Nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. De tal forma que al despejar tendríamos capacitancia, constante, entonces tenemos acá. Ahí está. De tal forma que, como yo sé que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, al despejar el voltaje yo tendría que es igual a la carga entre la capacitancia. La carga entre la capacitancia, y esto en sí es el voltaje en el capacitor. Es decir, para una red de corriente directa, el capacitor se comporta como un circuito abierto, dado que estaría existiendo entre sus extremos un voltaje V, que en este caso sería el voltaje de ¿quién? El voltaje del capacitor. Muy bien, ahora nosotros tenemos para un elemento general tipo serie, ya sabemos que está formado por capacitor, resistor, bobina, fuente de voltaje, fuente de corriente. Si tenemos una red de corriente directa, en este caso, la bobina se estaría comportando como un cortocircuito. Entonces no tendría mucho sentido en una red de corriente directa conectar la bobina, dado que se comporta en una red de corriente directa como un cortocircuito, lo cual dejaría el circuito visto de la siguiente manera. Entonces ya nada más tendríamos para una ecuación general para el elemento general tipo C, en el caso de una red de corriente directa tendríamos... pero además, si en una red de corriente directa el capacitor se comporta como un circuito abierto, entonces el capacitor estaría eliminando todo el elemento. ¿Por qué? Porque no fluiría corriente a través de él. Entonces, si nosotros colocamos un capacitor en un elemento general tipo serie para una red de corriente directa, este estaría impidiendo que la corriente fluya a través del elemento general tipo serie, por lo que no tiene mucho sentido conectar el capacitor para un elemento general tipo serie en una red de corriente directa, a menos que quieran impedir que la corriente fluya a través de él. Eso por lo general no se quiere, así que no consideramos, la mayoría de las veces no conectamos un capacitor. No digo que no se haga, pero la mayoría de las veces por esa razón de que el capacitor no dejaría fluir la corriente a través del elemento general tipo serie, dado que el capacitor en una fuente de corriente eléctrica se comporta como un circuito abierto, entonces no suele conectarse mucho el capacitor para un elemento general tipo serie en una red de corriente eléctrica, lo cual nos deja el resistor, las fuentes de voltaje y de corriente, con lo cual la ecuación general para el elemento general tipo serie quedaría escrita de la siguiente manera: V es R por V de K igual a R de K por I de K menos E de K menos D de K. Ya sabemos que este es el voltaje de la fuente de voltaje y este es el voltaje de la fuente de corriente. Esta es la caída de voltaje del resistor. Y para la mayoría de los casos también no vamos a tener una fuente de corriente directa. No es muy común conectarlas, por lo que mi elemento general tipo serie se vería reducido a la fuente de voltaje y el resistor, por lo que mi ecuación general para el elemento general tipo serie queda expresado como R de K por la I de K menos C de K. Y si finalmente no tuviéramos ninguna fuente, nada más tendríamos el resistor, donde la caída de voltaje sabemos que es igual a lo que dicta la ley de Ohm.
resistencia por la corriente que circula a través del resistor. Ahí está la caída de voltaje, que junto con las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, y de la segunda ley de Kirchhoff, todos este conjunto de expresiones nos van a permitir llegar al resultado si las planteamos adecuadamente. Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo los elementos conectados en una combinación en paralelo? Tengo capacitor, tengo el resistor, tengo la bobina, tengo las fuentes en un arreglo en paralelo de elementos para una red de corriente directa. En una red de corriente directa, como la bobina se comporta como un cortocircuito, estaría anulando todo el elemento general tipo paralelo, dado que toda la corriente fluiría en la rama donde no existe la impedancia. Y no existiría la impedancia en aquella parte de la red donde hay un cortocircuito. Y la bobina en una red de corriente directa se comporta como un cortocircuito. Entonces no tiene sentido conectar una bobina para una red de corriente directa en una conexión en paralelo con los demás elementos. Se evita poner a la bobina. Por otra parte, tampoco tiene mucho sentido conectar el capacitor. ¿Por qué? Porque una red de corriente directa se comporta como un circuito abierto, o sea que da igual que esté conectado o que no esté conectado el arreglo en paralelo. Por lo que todo este arreglo en paralelo se ve reducido al resistor y las fuentes. Al resistor y las fuentes, y lo voy a dibujar otra vez aquí. Al resistor y las fuentes. De tal manera que mi ecuación general para el elemento general tipo paralelo sería igual a I de K, G de K, V de K, más la intensidad de la fuente corriente K, más la intensidad de la fuente de voltaje K. Perfecto. Y, como les decía, las fuentes de corriente no es muy común ponerlas. Entonces, lo que más van a encontrar ustedes es una fuente de voltaje y conectado a un resistor en un arreglo en paralelo. Por lo que mi ecuación general para el elemento general tipo paralelo quedaría expresado como la corriente que circula a través del resistor, que es igual a su conductancia por la caída de voltaje, y sabemos que estamos estudiando el elemento K, por eso lo expresamos de manera general en términos de K, más la intensidad de la fuente de voltaje K, más la intensidad de corriente de la fuente de voltaje K. Y si nada más tuviéramos mi resistor, lo más común en los elementos generales tipo paralelo para las redes, para las fuentes de corriente directa, tendríamos que la corriente que circula a través de él estaría dado por la ley de Ohm expresada en términos de la conductancia. Y nosotros sabemos que la corriente en un resistor sería su caída de voltaje por su conductancia. Perfecto. Que junto con las ecuaciones de la primera y segunda ley de Kirchhoff, nos van a permitir llegar a los resultados correctos. Perfecto, muy bien, ahora vamos con los ejercicios. Yo estoy seguro que con los ejercicios todo esto quedará expresado, entendido, de una forma muy clara. Vamos con esta red eléctrica. Tengo una fuente de voltaje de 5 volts, tengo un resistor de 4 ohms, tengo un resistor de 5 ohms, tengo un resistor de 2 ohms, tengo un resistor de 3 ohms, tengo un resistor de 2 ohms y tengo otra fuente de voltaje, en este caso es de 3 volts. Yo quiero saber las corrientes que circulan a través de los resistores. Muy bien, ¿qué me conviene hacer primero? Lo que me conviene a mí hacer primero es agrupar, orientar y numerar los elementos generales. Los elementos generales, en este caso, me conviene agruparlos como tipo C, porque así tendré el menor número de elementos generales. Aquí tendría un nodo y otro nodo. Mira, tengo aquí un nodo, aquí tengo otro nodo. Este nodo me permite, el de aquí, me permite mantener unidos el elemento general tipo serie número 1 y el elemento general tipo serie número 2. Recuerden, en un elemento general no solemos no es que no solamos, más bien no repetimos los elementos básicos. Es por eso que yo he dividido a partir de este nodo el elemento general tipo serie número 1 y el elemento general tipo serie número 2, porque aquí ya se estarían repitiendo, si los pongo juntos ya se estaría repitiendo el resistor, pero así los pongo para que no se repita el resistor. Aquí tengo el elemento general tipo serie número 1, elemento general tipo serie número 2. Aquí tengo el elemento general tipo serie número 3 formado por este resistor. Aquí
tendría el elemento general tipo serie número 4 formado por resistor y fuente. Aquí está el otro nodo, porque no puedo colectar juntos estos porque se estaría repitiendo el resistor. Entonces aquí está el elemento general tipo serie número 4 y aquí está el elemento general tipo serie número 5. Tendríamos el nodo 1, el nodo 2. Este sería mi nodo base de referencia. Recuerden que permite mantener unidos a los elementos 2, 3 y 5. Recuerden que por cada componente de la red vamos a definir un nodo base de referencia. Entonces tengo mi nodo independiente número 1, que permite cerrar el elemento 1 y 2. Mi nodo independiente número 2, que permite mantener cerrado el elemento 1, 3 y 4. Mi nodo general tipo serie número 5, que permite mantener unidos 4 y 5. Ya se acabó. Y ahora sí, mi siguiente paso, de acuerdo, ya hice el paso número 1, que fue agrupar, orientar y numerar los elementos generales tipo serie. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora yo voy a definir el número de elementos generales. El número de elementos generales, denotado por la letra lambda, es 1, 2, 3, 4, 5. El número de nodos independientes de la red. De V-C tenemos ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, 4. 4 nodos. ¿Cuántos componentes tenemos? Un solo componente. Entonces, ¿cuántos nodos independientes? 1, 2 y 3. Recuerden, ustedes pueden elegir de cualquiera de los nodos, cualquiera. Ustedes pudieron haber elegido este como nodo base de referencia. Lo importante es que uno de los nodos, no importa cuáles elijan ustedes, sea el nodo base de referencia. Yo elegí este. Ustedes pudieron haber elegido este. No importa. Lo importante es que sea uno solo por cada componente. 4 menos 1, 3. Ahora tenemos el número de mallas independientes de la red, que sería igual al número de elementos menos el número de nodos independientes de la red. En este caso 5 menos 3, 2. Y en efecto es una malla, 2 mallas. Ahora vamos con el paso número 3. El paso número 3 no tiene sentido en redes de corriente directa, dado que en las redes de corriente directa no existen inductancias, y menos las inductancias, no existen las inductancias mutuas. El paso número 4 es escribir las ecuaciones transformadas, las ecuaciones generales para los elementos generales tipo serie. En este caso sería, para el elemento 1 tendría V de 1. V de 1 sería 4 sería la R1 por I1, y nosotros sabemos que el valor del resistor del elemento 1 es 4. 4 por la corriente que lo atraviesa, que es I1, menos el voltaje, menos 5, 4 menos 5, así quedaría. La ecuación general para el elemento general tipo serie número 2 sería este acá, 2, que sería en este caso el valor del resistor 2 por la corriente que lo atraviesa, 2 por la I2. V de 3, que sería en este caso el valor del resistor 5 por la corriente que lo atraviesa, 3, 5 por el 3. V4 sería, está formado por fuente, voltaje y resistor, que sería, entonces tendríamos 3 por la I4, menos el valor de la fuente, menos 3. Y V de 5 sería igual a ¿quién? A 2, el valor del resistor por la corriente que lo atraviesa, que es I5. Dejen checo que todo está bien hasta este punto. 4 por I1, 5, 2 está bien, 3, 5 por 3 está bien, 3 por 4 menos 3, todo está bien. Todo está bien, entonces paso número 5. Sí, 5, hacer la gráfica de la red. Para hacer la gráfica de la red yo me voy basando en los nodos del elemento. Tenemos nodo 1, nodo 2, nodo 3. Nodo 1, explicado aquí, nodo 2 arriba, nodo 3 en el extremo inferior derecho, nodo base de referencia. Tenemos aquí el elemento general tipo serie número 1, que estaría en el extremo superior izquierdo, yendo hacia el nodo número 2. 1, 2, 3, 0. Aquí tenemos elemento general número 1, elemento general tipo serie número 2, elemento general tipo serie número 3, elemento general tipo serie número 4, elemento general tipo serie número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ¿sí está bien? Sí está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahora yo voy a escribir las ecuaciones de la primera y segunda ley de Kirchhoff. Para la primera ley de Kirchhoff lo hago con respecto al nodo 1. Digo, con respecto al nodo 1. ¿Qué corriente está entrando en el nodo 1? En la 2, entonces menos I2. ¿Y qué corriente está saliendo? I1 más I1 igual con 0. Para el nodo 2 tendría, ¿cuáles están entrando? I1, entonces sería menos I1. ¿Cuáles están saliendo? Bueno, también 4 lo hace. ¿Y cuáles está saliendo? 3. Entonces más I3 igual con 0. Y finalmente, para el nodo 3, ¿cuáles están entrando? 5 menos 1, ¿cuáles está saliendo? 4 igual con 0. Y está. Y esto es con respecto al nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Ahora, con respecto a las mallas, yo asigno de forma arbitraria sentidos a las mallas. Lo he hecho de esta manera. Y dice, ¿qué elementos pertenecen a la malla 1? Sería 1, 2 y 3.
el sentido de 1, de 3, el sentido de 1, de 2 y de 3 coinciden con el de la malla. Entonces sería V1 más V2 más V3 igual a 0. Ahora para la malla número 2 estarían coincidiendo, ninguno no coincide ni 5, ni 3, ni 5, ni 3, ni 4. Entonces tendríamos menos V4 menos V3 menos V5 igual a 0. Ya esta sería para malla 1 y esta ecuación sería para malla número 2. Perfecto, ahora sí vamos a sustituir los valores. Tenemos que V1 es igual a, aquí está, ya lo contamos, V1 es igual a 4 y 1 menos 5. 4 y 1 menos 5, que es este de acá. Más V2, ¿dónde está V2? Aquí está, más 2 por I2, más 2 por I2, muy bien. Más V3 es este de aquí, más 5 por la I3, más 5 por la I3, igual con 0. Ahora tenemos aquí menos V4, menos V3, menos V5. Entonces eso sería, nos da menos V3 es menos 5 y 3. Menos V4, menos 3 y 4, más 3, porque recuerden que menos por menos es más. Luego menos y V5, que sería menos 2, menos I5 igual con 0. Perfecto. Y este es 13, nos van a incluir. Ahora sí, ya tengo, y ordenando esta expresión me daría, estas dos expresiones las voy a ordenar. Tendría 4 y 1, más 2 y 2, más 5 y 3, igual a 5. Y las otras sería, ordenándolas sería menos 5 y 3, menos 3 y 4, menos 2 y 5, igual a menos 3. Dejen checo, ¿todo esté bien? Sí, sí, ya está. Entonces, ahora yo me fijo en las ecuaciones de la primera y segunda ley de Kirchhoff. Lo importante es tener un sistema de dos mallas independientes, de dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones donde tenga dos incógnitas. Las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, que es esta, y segunda ley de la primera ley de Kirchhoff me van a ayudar a obtener dicho sistema. Por ejemplo, yo sé que I2 e I1 son iguales. Entonces, miren, I2 e I1 son iguales porque cuando despeje I2 o I1 voy a tener que I1 es igual a I2. Entonces esto lo puedo dejar expresado como I1, I1, I1 e I1. Por otra parte, yo sé que I3 es igual a I1 más I4, porque al despejar es lo que me dice la ecuación de la primera ley de Kirchhoff para el nodo 2. Entonces, esta expresión, mi expresión la voy a llamar la expresión A, la puedo reescribir de la siguiente manera. Mi expresión A es igual a 4 y 1 más 2 y 1, porque ya sé que tanto I1 como I2 son iguales, más 5 y 3, que es igual a I1 más I4, a I1 más I4. A I1 más I4 y... por otra parte, vean, miran, ahorita lo estoy escribiendo con las letras mayúsculas. Lo que pasa es que nosotros solemos escribir, por costumbre, para las redes de corriente directa solemos expresar las corrientes con mayúsculas. Aquí lo puse con minúsculas, pero esto lo voy a tratar de manera indiferente. De hecho, para que no les cause confusión, todo lo escribiré con mayúsculas. Y así, para no haya ningún problema. Y es que nosotros solemos ocupar para las redes de corriente directa, para las redes de corriente directa, letras mayúsculas. Entonces tenemos I1 y 2 y todo esto es igual a 0. Muy bien. Ya. Y entonces tendría 4 y 1 más 2 y 1, 6 y 1. Y el 5 y 1 que está ahí sería 11 y 1. 11 y 1 más 5 y 4 y todo esto es igual a 0. Entonces 4 más 2, 6. 6 más 5 es 11. 11 y 1 más 5 por 4, 5, 4 y 2. Entonces esta sería mi ecuación 1. Ahora voy con la que sí. Miren de aquí. Aquí tengo I3 y yo sé que I3 es igual a I1 más I4, porque lo despejaría de esta expresión de la primera ley de Kirchhoff para el nodo 2. Entonces tendría que I3 es igual a I1 más I4. Por lo que yo cuando tengo 4 y 1, menos 5 y 3, menos 5 y 3 lo puedo expresar como menos 5 que va a multiplicar a I1 más I4. I1 más I4, menos 3 y 4, menos 2 y 5, menos 2 y 5. Y yo sé, a su vez, miren de aquí, yo tengo esta ecuación de la primera ley de Kirchhoff para el nodo 3, de la cual puedo despejar a I5, porque I5 es igual a I4. Entonces, esto menos 2 y 5 es igual que menos 2 y 4, que esto es menos 3. Perfecto. Entonces ya puedo simplificar, tengo menos 5 y 1. Aquí tengo menos 5 y 1. Aquí tendría menos 5 y 4, porque miren, este por este me da menos 5 y 4. Con menos 3 y 4 sería menos 8 y 4. Menos 2 y 4, igual a menos 3. Y ahora tendría menos 5 y 1, menos 10 y 4, igual a menos 3. Menos 5 y 1,
menos 10 y 4 igual a menos 3. Perfecto. Y ya. ¿Y ya? Bueno, ya casi acabó. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo ya tengo es la ecuación 1 y la ecuación 2. De tal forma que yo puedo obtener el I1. Miren, yo ya las ordené. Primero I1, luego I4. Y cada quien igual a su valor. Entonces, aquí me falta un detalle. Permítanme. Sí, sí, sí. A ver, 2, 11. ¿Está bien? Espérame. 5, 4, 11. 4 por I1. Ah, sí, se me estaba olvidando un pequeño detalle. Miren, aquí tenemos el menos 5. El menos 5 que debe ir aquí. Miren, aquí está 4 y 1. 2 y 2. Bueno, ya saben que I1 es igual a I2. 5 y 3, aquí está. Saben que I3 es igual a I2 más I4. Se me está olvidando este menos 5. Aquí está. Y lo voy a poner aquí. Esto está restando, estaría el otro lado de la igualdad sumando. Más 5. Y aquí estaría más 5. De tal forma que estaría... aquí está. Ya está. Esto está acá. Y ya las puedo poner juntos para que las vean de mejor forma. 11 y 1 más 5 y 4 es igual a 5. Mientras que menos 5 y 1 menos 10 y 4 es igual a menos 3. Ahí está. Ahora, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Perfecto. Ahora, como yo puedo utilizar la regla de Cramer para obtener el valor de I1, dando que tengo dos ecuaciones con dos, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema cuadrado el cual puede ser resuelto por medio de la regla de Cramer. I1 sería igual a lo siguiente. Aquí tendríamos, aquí va 11, aquí va 5, aquí va menos 5, aquí va menos 10 y I1. Como yo quiero obtener I1 y la columna a la cual pertenece, yo sustituyo la columna a la cual pertenece I1, la primera por las respuestas. 5 menos 3. Y esto pasa igual. 5 menos 10. Y ya nada más tengo que hacer este por este menos este por este. Igual acá, este por este menos este por este. 5 por menos 10 es menos 50. Y luego sería menos este por este. Menos por menos más 3 por 5, 15. Más 15. Y luego tendría 11 por 10 sería menos 110. Y luego 5 por 5... no, este es un 3. Hay que tener cuidado con el 3 y el 5. Y luego menos por menos más. 3 por 5, 15. Más 15. Y ya tendría que I1 es igual a menos 50 más 15, que es menos 35. Entre menos 110 más 15 es menos 95. Eso me da una I1, 35 entre 95, lo que me da 35 entre 95 me da 0.36 amperes. 0.36 amperes, perfecto. Muy bien. Ahora voy a obtener la I2 y 4. Y 4 ya es fácil. Lo puedo obtener de dos formas. Despejar la I4 de la ecuación 1 o recurrir a la regla de Cramer, que ya es más fácil dado que es igual al denominador. Recuerden que la regla de Cramer, para obtener I1 y I4 en este caso tendríamos el mismo denominador, que en este caso es menos 95. Oh, sí, menos 95. Mientras que en el numerador yo tendría la misma columna para 2, 11 y menos 3. Y como yo quiero obtener I4, la columna a la cual pertenece I4 es sustituido por la respuesta, 5 y menos 3. Lo cual me da 5 por menos 3 es menos 33. Y el otro es más 15. Menos 95 me va a dar que I4 es igual a menos 33, sería menos 18. Menos 18 entre menos 95. Entonces 18 entre 95 me va a dar 0.189. 0.189. Ya está, I4. I4. Y ya es todo. Bueno, ya nada más falta calcular I3. I3 es igual a I1 más I4. Es porque lo definimos gracias a las ecuaciones de la ley de Kirchhoff. Despejamos la ecuación del nodo, la ecuación de la primera ley de Kirchhoff para el nodo 2 y nos da que I3 es igual a I1 más I4. Y esto me da 0.36 más 0.18, lo cual me da 0.54 amperes. 0.54 amperes. Y eso me va a dar esto me va a dar este dato de aquí. Y recuerden, I4 es igual a I5. I4 es igual a I5 y eso lo sabemos por la ecuación de la primera ley de Kirchhoff para el nodo 3. I4 es igual a I5, lo cual ya obtuvimos que es 0.189 amperes. Y ahora y ahora ya sabemos que I1 es igual a I2.
por la ecuación de la primera ley de Kirchhoff para el nodo 1. I1 es igual a I2 y nosotros ya lo obtuvimos, que es 0.36 amperes. Y ya habríamos terminado este ejercicio. Entonces voy con el siguiente ejercicio. Ahorita espérenme tantito, voy con el siguiente ejercicio. Y antes de continuar con esto, quiero hacer una corrección. En efecto, si es un 5, por eso hay que tener cuidado con esos números, o con esos 3 y 5, es muy fácil confundir. Entonces, tenemos en que I1 es igual a, si es un 5, y yo lo confundí con un 3. Entonces voy a repetir todo, y tendría 11, y aquí si es un 5, menos 5, aquí es otro 5, y aquí es menos 10. Hay que tener mucho cuidado con esos números, confunden bastante. El 5, creo que es el 5 y el 3, el 4 y el 9 nos lo suele confundir mucho sus propios números, y es muy común 11, 5, si es un 5, menos 10. Entonces I1 sería igual a, y aquí sería 5 y menos 3. Y aquí sería 5 y menos 10. Entonces ya nada más tengo que repetir estos cálculos, no muy pesados, entonces me fijo muy bien si es un 5. 11 menos 5, 5 menos 10, 5 menos 3, 5, ya está perfecto. Y esto es igual a menos 50 más 15, menos 50 más 15, y aquí sería menos 110 más 25. Entonces I1 es igual a menos 50 más 15 es menos 35. Menos 35 menos 110 más 25 es menos 85. Déjenme ver. Al menos 110 menos 110 más 20 sería menos 90. Y sí, menos 85. Menos 85. Y 1. Y esto es igual a 35 entre 85. Y esto es 0.41 amperes. Entonces yo les voy a pedir que, ya que una vez que se tiene el procedimiento, lo demás es solamente álgebra. Recalculen las corrientes que yo ya había calculado. Lo que pasó es que confundí el 5 con el 3. Entonces solamente hagan ustedes esa corrección y ya pueden calcular las demás corrientes. Lo demás es pura álgebra. Yo ya los guié en lo más importante de la teoría de los circuitos eléctricos. Vamos con el siguiente problema. Entonces ahora tenemos la siguiente red eléctrica. Tengo una fuente de voltaje de 2 volts, un resistor, otro resistor, un resistor, otro resistor, una fuente de voltaje de unos 4 volts y otro resistor. Entonces procedería a resolver este ejercicio exactamente de la misma forma en la cual lo hice la vez pasada. 6 ohms, 8 ohms. Y continuaré en el siguiente video tutorial para acabar este ejercicio. No se olviden, nos vemos en las sesiones de clase, y esta sesión fue para reponer la clase en la cual nos tocó la lluvia y no se pudo dar clase ese día porque estaba lloviendo. Entonces nos vemos en los próximos video tutoriales. Continúo con este ejercicio en el próximo. Nos vemos, hasta pronto.